como guitarrista de sesión, primero uno renuncia totalmente a su identidad y uno renuncia totalmente al ego. ¿Por qué? Porque el productor me hizo hacer un solo con wah y como medio clean. Ay, gonorra, estoy tocando la camisa negra con el man que canta la camisa negra. Sí, o sea, esas cosas y canciones que yo venía tocando en bares, en matrimonio, en todos lados. Entonces yo decía, ay, conocí, yo decía. Pero no le dijiste, no, Juan, ven, Cúcara la tocamos así. No, pero que a mí de pronto sí me mataron un poquitico la pasión de tocar en vivo. Fue que literal a mí me dijeron frases así como, no, Dani, es que vos no estás entendiendo. O sea, la banda es para que el artista se vea grande. O con escalitas. Como de improvisar sin pensar. O sea, yo le llamo a eso como random picking. Entonces, no sé, es como coger un BPM y hacer cualquier cosa. Ah, ok. Todos los ejercicios que me sé de una. La música se armoniza con historias de soñadores que se han atrevido a escribir su propio camino en ella. Músicos, ingenieros, abogados, managers, productores y muchos otros agentes de la música nos cuentan cómo se han hecho un camino y qué hay que hacer para poder vivir de la música. Bienvenidos al Voltaverso, el podcast de Volta. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del Voltaverso. Hoy estoy muy emocionado con el invitado que nos acompaña aquí en el estudio el día de hoy, porque es un man muy inspirador, una persona que yo me atrevería a decir que más que obsesionado con su instrumento, es un tipo comprometido con su pasión. Y de verdad que es una verdadera inspiración, es una persona que le ha dado muchos motivos a la ciudad y a nosotros, los que hacemos parte pues como del gremio musical, de sentirnos orgullosos por sus logros, y quiero que le demos una bienvenida a Daniel Uribe. Dani, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Parce, casi que no, huevón. ¿Sí o no? Las gripas y las vainas nada que dejaban. No, parce, muchas gracias por la invitación, No, hermano. parce, verdad que fuiste de esos primeros nombres que pensé cuando empecé este proyecto del Voltaverso. Qué nota. Y la verdad es que, parce, vos has hecho pues una carrera impecable pues en la música, has vivido la música desde una perspectiva muy bonita, ¿sí o qué? Porque casi que todos los que hasta el momento han venido a hablar acá en el podcast son de una banda, tienen una banda, pues son su mismo proyecto artístico y son los que se ponen en escena y dan la cara, pero vos has hecho parte de la música como cumpliendo otro rol, que sí, me parece, parce, increíble, pues, y admirable. Entonces yo quiero que hablemos pues de tu carrera, tus logros, como todo lo que has hecho. Entonces, parce, yo creo que la pregunta obligada es, parce, ¿cómo te encarretaste vos con la música? Como para que entremos en contexto un poco como con tu historia y ya después nos vamos poniendo un poquito más ñoños. Pues ve, yo he sido como de una familia pues muy melómana, sobre todo mi padre. Pues siempre le atribuimos en mi familia, digamos en la generación de mis papás, tíos, no hay músicos. Pero sí hay muchos melómanos, muchos. Recuerdo pues un tío que en paz descanse, Orlando, salsero hermano, tenía una colección de vinilos, cassettes de salsa. Entonces siempre he tenido como eso. Mi padre, un amante completamente de la ópera y la música clásica. Okay. Entonces los parches de mi papá los fines de semana era juntarse con dos amigos que son como dos padres también, que en paz descansen ellos dos. Se juntaban a escuchar ópera, zarzuela, y yo pues jugando con ellos, escuchando, y mi papá me sentaba y me explicaba. Yo muy niño me traducía las óperas, me decía, este es Pavarotti, este es José Carreras, en fin, desde muy niño yo ya sé esas cositas por mi papá. Entonces siempre estuve en la música, mis papás me metieron al coro del colegio, en fin, entonces siempre estuve como muy rodeado de eso y de arte, entonces, porque estuve en clases de pintura, en fin, entonces como que siempre estuve mucho en esa onda. Y yo relativamente empecé a tocar guitarra, llamémoslo un poco tarde, porque no escucha que los músicos empiezan a los 8, antes de los 10 años. Sí, sí. Yo empecé, si mal no estoy, como a los 13, 14 años empecé yo a tocar guitarra. Y fue por querer, estaba en la época del MTV, del 2000 más o menos, 2001.
en esa época, entonces como no sé, queriendo tocar en una banda y había un pelado en el salón que tenía una banda y había una guitarra en la casa de madera y no sé, me aventé a estar en esa banda pues por cumplir como el sueño de que será estar en una banda. Hey, si no conoces Volta, Volta es un estudio de producción musical con 15 años de experiencia. Entendemos el alma de cada artista, sus sueños, sus emociones, su visión única del mundo y contamos con la tecnología para volverlo canción. Creamos producciones musicales de alto impacto que no solo cumplen, sino que superan las expectativas. Nuestros servicios van desde grabación, mezcla y masterización, hasta composición de música original, entre otros. Nuestra mayor motivación es ver nacer y crecer cada proyecto. Contáctanos y atrévete a dar un gran paso con tu música. Pero vos querías ir a tocar batería, ¿sí o qué? Sí, yo quería ser baterista, hermano. ¿Y por qué nunca, pues, alguna vez ensayaste tener batería o algo? Yo toco un poquito, pues, cierto, un poquito de prácticamente nada, pero sí, yo llegué como a practicar porque, bueno, en el coro del colegio, cuando ensayábamos siempre había una batería y claro, entonces uno se ponía como ahí a joder y yo quería ser baterista, pero era también por la imagen que al menos yo en esa época, yo siempre he dicho, yo era muy fan sobre todo de Maná. Ok. Y entonces el baterista Alex es demasiado llamativo, entonces claro, uno decía, yo quiero ser ese man. Entonces yo siempre era detrás de querer tocar batería, pero digamos como tal nunca me metí pues como a clases. Ok. Pero entonces en esa banda del colegio era una vacante de guitarrista. Ok. Pero yo siempre era viendo al baterista, siempre era viendo al baterista. Y yo sabía tocar un tricito de guitarra, era porque cuando yo estaba en tercero de primaria, yo le pedí de Navidad a mi papá, pues al niño Dios, le pedí una guitarra. Ok. Y me la dio una guitarrita de madera y yo nunca le paré bolas, hermano. Ok. Luego pues obviamente supe quién era el niño Dios, todas las huevonadas. Y mi papá todos los diciembres, casi la época de diciembre, esa guitarra estaba metida en un closet por allá y todos los diciembre me decía, Dani, la guitarra que usted para qué la pidió. Ay, no, papi, jodas. después la cojo. Yo llegué a estar en, no sé, como un mesecito o dos en clases en el colegio, pues yo salía de clases y yo estaba así en tercero, cuarto de primaria, pero pues aprendí prácticamente nada. Sí, ¿cierto? los Nada. acordes básicos. Me acuerdo y que me cositas así. movían los deditos, hay unos ejercicios, de pronto uno que otro acorde, pero pues ya. Y esa guitarra que guarda no le paré bolas, típico niño pues No, que estaba muy sí. niño, no le paré bolas. Y mi papá todos los diciembre me la echaba en cara. Me la echaba en cara y me decía, Dani, la guitarra que la regalamos. Yo, pa, déjela que de pronto algún día vuelvo y la cojo. Y tan. Y esa guitarra fue la que cogí para esta banda. Ah, ok. Cuando se abrió eso. Oíste, esa guitarra todavía existe. No, eso se volvió nada. Era de esas de pucha. madera, Sí, hermano. sí. ¿Cuántas de madera no dañó uno al principio? Que se le caía por ahí. Sí, esa no queda. Parce, es que sabes que yo también quería, al principio era tocar batería. Sí. Pero yo le decía a mis papás, yo quiero tocar batería. Y yo recuerdo a mi papá diciéndome, no, pues estás loco, nos echan del edificio. Pues era como una locura pensar en esa bulla, ¿sí o qué? Entonces, por cosas de la vida terminé fue tocando guitarra porque la que se metió a clases fue mi hermanita en la casa de mi abuelita. Entonces íbamos, pues mi hermanita recibía las clases y yo era ahí parchado viéndola recibir clases y un día yo dije, vení, yo quiero intentar a ver si a mí me suena. Y parce, ya eso es un amor de toda la vida, pues, y ok, entonces aquí estamos. Y aquí estamos. Sí, yo creo que a mí lo que me ayudó también a enamorarme de la guitarra era el hecho de meterme a esa banda, de tocar puras canciones que nos gustaban a todos, teníamos como gustos comunes, los típicos de esa época, a veces digamos en el colegio, que era lo que se escuchaba en MTV en ese entonces Green Day, Linkin Park, también mucho Mago de Oz, Rata Blanca, y entonces como que el hecho de llegar a la casa a estudiarme así fuese en guitarra, las canciones que me gustaban. Entonces yo llegaba, soltaba los cuadernos y de una coger la guitarra porque teníamos ensayo el viernes, era lunes. Ya vamos a aprender las canciones, que qué nota esa canción me gusta mucho. Hasta que un día yo dije, ay, fue puta esta mierda, ya me dejé coger. Me dejé coger. Y pues entonces muy autodidacta tu proceso al principio. Al principio completamente autodidacta, sí, muy autodidacta. Igual también, eso fue creo que octavo, noveno estaba yo. Y en noveno también entré como al grupo del colegio. Yo soy de la UPB y ahí había un grupo habían dos grupos, que era como el principal se llamaba Ensamble y había otro que se llamaba Carisma y yo entré a ese
y pues era obviamente niños como todavía aprendiendo, ahí había un profe y obviamente ahí también aprendí mucho porque entonces salía a los ensayitos, tocábamos como en las primeras comuniones, cosas muy sencillitas, sí. pero así iba uno aprendiendo y entonces ahí también aprendí mucho y ya al tiempo mi papá digamos ya me vio como tan engomado con la guitarra. Ya no era coja la guitarra sino suéltela, Eso, suéltela. ya suéltela, soltá esa vaina. Y que me ayudó mi padre a buscar una academia en cuál estudiar y ahí fue que entré a Solo Rock. Ah, ok, Ahí fue sí, que hace entré a Solo poco Rock. estuvo aquí Hugo. El Hugo, hermano. Parce, Hugo, ¿cuántos guitarristas ha formado esa academia acá, hermano? No, pues claro. Y aparte yo entrar a... Ah, bueno, entonces la cosa con esa academia y que yo estoy muy agradecido con Hugo es porque mi papá tenía uno de los justamente los amigos que te mencioné ahorita con los que él escuchaba ópera, que se llama Fernando Jaramillo. El cuñado de él es muy amigo de Hugo. Entonces, digamos, ahí fue el enlace y le dijo, tengo un peladito que está muy engomado con la guitarra, pero obviamente a nosotros económicamente no nos daba para pagar Solo Rock. Sí, sí, Mis sí. papás pues siempre les dificultó mucho esa parte. Y Hugo me becó, hermano. Hugo me becó, ahí estuve, no sé, como 2 años becado. Y Hugo fue mi primer profesor allá Qué en nota, Solo parce, Rock. qué nota. Esa academia le dio... bueno, y llegar a Solo Rock y darme cuenta también que Hugo fue profe de mi máximo ídolo colombiano que estoy. Sí, sí, entonces, sí, claro, sí, ya, sí, ay, sí. güey, madre, entonces como que, claro. Sí, sí. Y ya para vos, ¿cómo fue como ese cambio de ser como muy autodidacta, vos solo, quemarte las pestañas en tu casa, ya estar en una academia y empezar a aprender ya cosas más técnicas? ¿Te intimidó un poco o antes te emocionó más como No, parce, me qué emocionó chimba? mucho más porque digamos con el paso de los años me he dado cuenta que hay músicos que se les facilita la música y yo no soy uno de esos. O sea, yo soy un músico que tiene que casi que ir a la raíz y aprender el porqué de las cosas para entenderlas. Entonces eso me emocionaba mucho más. Porque yo veo músicos que hacen como cosas que no necesitan pues casi que explicación, no sé, o sea, como Sí, que sí, sí, se sí, les sí. da. Y en cambio, el llegar a la academia y que llegara Hugo y me dijera, Dani, esta no sé, es la escala pentatónica. Y yo, ¿cómo? O sea, para mí era un mundo nuevo cada vez que aprendo. Sí, sí. Dani, esta es la escala blues. Yo, ¿qué? O sea, cada cosa que me enseñaba para mí era cada vez más motivante. Entonces me encantó. Porque esas son las cosas que me enseñó primero, pues, Hugo. Sí, La sí, escala sí, sí. pentatónica, el blues, venga, improvisemos, un bend, no sé, todo eso me encantó. Y vos salís del colegio y vos estudiaste música en EAFIT, Yo ¿sí o estudié qué? sí, me gradué allá de música en EAFIT, pero no empecé estudiando música en EAFIT, empecé estudiando ingeniería de sonido. Estudié 3 semestres de ingeniería de sonido. Ok. ¿Y eso por qué? Ingeniería de Porque sonido. mis papás no querían que yo fuera músico. Ok. Sí, porque sí, o sea, yo obviamente no, pues digamos, todavía pertenecía a esa época donde decir que uno iba a ser músico era, Dios mío, se me descarriló este pelado. Sí, güey, puta, Sí, vamos a tener un mombril aquí toda la vida en la casa. exactamente, este pelado no se fue de la casa. Sí, 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 sí. Entonces sí, mis papás obviamente, pero te lo juro que los entiendo, o sea, yo sé que Sí, como sí. papás no es algo que yo les voy a reprochar o que cagada que no me apoyaron, porque si yo hubiera sido ellos, hubiera sido igual, yo también hubiera estado asustado. Era una época todavía en la que la música era, o sea, este man qué va a hacer, o sea, que... Y también en el sentido de que como a mis papás les ha tocado tan duro, digamos así, claro, yo los entiendo, ellos, este pelado, nosotros queriendo que no repita historias o cosas y se mete por ahí el huevón este. Pero entonces sí, la cosa es que también mi papá logramos conseguir que en la San Buenaventura nos saliera mucho más, y aparte yo sí tenía claro que si yo quería estudiar música no iba a ser en la de Antioquia, no por nada, sino porque allá enseñaban música clásica. Ok. Entonces yo sí tenía claro que yo quería era estudiar jazz. Entonces a mí se me metió en la cabeza que si yo estudiaba música tenía que ser en EAFIT. Pero eso económicamente para nosotros era, o sea, de verdad imposible, ni endeudándonos, ni buscando ICT, o sea, nada. Sí, sí, Era sí. imposible. Entonces, digamos, se dio la posibilidad de estudiar en la San Buenaventura. Y mi papá pues, también a lo papá se consiguió que me dieran Sí. un descuento porque va un familiar del familiar, en fin. Entonces el semestre nos salía, pues a mi papá que me pagaban eso muy económico, a comparación de AFIT, ¿no? Esa, una 20ª parte. Sí, sí, sí. Entonces allá empecé a estudiar y obviamente el incentivo era como Daniel, estudia ingeniería de sonido, que es algo como afín.
y más adelante si está camellando o algo, usted se paga música. O ahí va viendo, pero haga una carrera. Obviamente la familia también pretendía era que yo fuera médico, ingeniero, o sea, más serio, ¿no? Sí. No esto, no esto. Sí, no eso, no estoy músico, weón. ¿Oíste? ¿Y de esa cuántos semestres hiciste y te quedó alguna cosa que vos digas, uy, parce, eso me sirvió para hoy? ¿O fue mera teoría que no? No, eso me sirvió mucho para tener claro que quería ser músico. O sea, pero... Para lo único que me sirvió. Pero vos que hoy tenés tu estudio y todo, ¿alcanzaste a ver algunos principios básicos allá o cero? Y cálculo hasta las huevas. No, Cálculo, geometría vectorial, no sé qué pereza. No, había que... Por los que les gusta. Sí. No, pero yo la verdad sí agradezco mucho esos 3 semestres, hermano, porque de verdad reafirmaron el sueño. Okay. Porque a mí me daba muy duro llegar a la casa a estudiar cálculo, hermano. Pero a mí me iba muy bien en la matemática. A mí la verdad me iba muy bien, se me daba fácil y me gustaba, o sea, la verdad me gustaba. Pero yo era tan obsesionado, porque siempre he sido muy obsesionado por la guitarra. Soltar la guitarra, hermano, para hacer un ejercicio de geometría vectorial. Para mí era la vaina más deprimente de este mundo. Y entonces, sí, ahí fue donde yo cada semestre era... No, marica, yo quiero ser músico. Y ya el tercer semestre yo sí dije, hermano, las huevas ya. Me voy a tirar de charco y me acuerdo y todo, fue una Semana Santa, eso fue el 2010, creo que fue la Semana Santa del 2010. Me senté con mis papás y les dije... Ay, parce. Les dije, tengo que hablar con ustedes. Y mi papá me dijo, yo ya sé usted qué me va a decir. No jodas. Sí, porque ya se lo estaba pillando que... Pero vení, vos en ese momento que estabas estudiando ingeniería, ¿tocabas ya por ahí en chisgas, cosas o algo así? Yo tuve también la bendición de que salí del colegio y, hermano, eso fue prácticamente gracias también a Solo Rock, empecé a trabajar muy rápido, pues a tocar en chisgas, que en eventos, empecé a grabar jinglecitos por ahí, ¿cierto? Sí. En lo que en ese momento era Beat Music, claro. Hoy en día se llama Wire. Sí. También yo por Solo Rock, el profesor que tenía en ese momento, que ya no era Hugo, sino Holman, me recomendó con otro estudiante que él tenía, que era un cantante que se llama Lucas Rave, que estaba empezando a hacer su música y a tocar en Radio Tiempo. Ay, huevón, Lucas Rave. Lucas Rave, exactamente. ¿Qué será de la vida de ese mano? Eso. Okay. El Lucas. Sí. Tal cual, hace años. Bueno, el Lucas. ¿Eso fue por ahí qué? ¿2007? Eso fue 2000, no, eso fue 2009, 2010. Ok. Sí, porque yo soy 2008 del colegio. Yo estaba empezando mi carrera solista. Eso. O sea, yo en ese momento también me estaba tirando al precipicio porque pues yo estudié ingeniería eléctrica. Sí. Y también tuve esa misma conversación con mis papás. Claro. Fue una cosa muy bacano, pues, como escucharte cómo atravesaste ese momento, porque es que no es fácil, parce. O sea, eso es una decisión y aparte dura. Que nosotros venimos de esa época, que a mí me impresiona es que hoy en día a veces ya quieren ser músico para conseguir plata. Sí, weón. Cuando que en la época de nosotros casi que decir que voy a ser músico, o sea, por ejemplo... A mí me dicen, Dani, vos te imaginaste algún día poder vivir de la música. Yo decía, parce, casi que en la época de nosotros decir ser músico era renunciar a cualquier pretensión económica. Sí. Por amor al arte, literal. Por amor al arte, o sea, eso era, todavía me tocó eso, pues. Sí. Entonces sí, eso fue muy... Parce, pero, o sea, yo por ejemplo ahí agradezco mucho como el apoyo de los papás, pues, o sea, mis papás me dijeron, bueno, listo, usted no quiere ser más ingeniero. Está bien, usted aquí tiene un techo y tiene comida, pero usted ya es profesional, defiéndase como pueda, sí. O sea, usted ya, aquí le damos techo y comida, pero ya, sí. Defiéndase solito. Ay, gonorra, ¿en qué me metí? Yo no sabía yo qué estaba haciendo, pues, ni en mis más remotos sueños había la posibilidad de tener un estudio, de ser productor, de nada, no, o sea, pues, claro. Yo sabía que yo no quería seguir estando en una oficina, estando allá chupando aire acondicionado aburrido, pues haciendo hojas de Excel y huevonadas que no, uno con la cabeza todo el tiempo pensando en música, en querer tocar. Sí, tal cual. Entonces, parce, muy bacano. Que incluso me llevan a la pregunta, ¿vos cómo ves el panorama hoy para los que de verdad desde muy pelados dicen, no, yo quiero es estudiar música? O sea, ¿qué ventajas ves hoy
versus lo que pasaba en ese entonces cuando uno estaba prácticamente yendo en contravía como de una vida un poco más asegurada. Claro, sí, hoy en día lo que veo es que ya hay más oportunidades, hay más de pronto más campos de acción o también ya se ha perdido ese miedo o ese tabú, o sea, ese tabú y también la relación, es decir, este va a ser músico, entonces igual droga, igual mis tías me decían, entonces vas a hacer un mariachi, o sea, como, o sea, Okay. así tal cual me decían así, es que, hermano, hay una cosa que a mí nunca se me va a olvidar, pero te iba a terminar de contar, era que entonces cuando le conté a mis papás, que le dije pero hay una frase que sí mi papá me dijo y que yo le agradezco mucho porque yo le saqué lo obsesivo a mi papá. Okay. Mi papá es muy obsesivo para las cosas también. Entonces el día que lo senté en esa Semana Santa y les dije que les tenía que decir algo, lo senté y hermano, mi mamá se puso a llorar preocupada. No, este pelado se me descarriló. Fracasamos con este pelado. ¿Qué hicimos mal, Dios mío? Sí. Porque claro, decirle, ma, es que no sabe que yo me voy a salir de ingeniería de sonido y voy a estudiar música. Y entonces a mí me arrancó a llorar mi mamá, mi papá me decía, sí, hermano, yo ya sabía que usted me iba a decir eso en algún momento. ¿Y que dónde va a estudiar? Y yo, en EAFIT. Entonces mi mamá lloró más porque entonces, Daniel, ¿cómo le vamos a pagar EAFIT si eso es imposible? Pero mi papá me dijo, no, hágale, ¿y usted qué va a hacer? Entonces yo estudié con el fondo de PM. Les dije a mis papás si me podían seguir dando lo que me dan de la San Buenaventura y lo que te está contando. Entonces yo también empecé a trabajar muy joven. Entonces sí, yo empecé a hacer chisguitas, entonces ahí reunía el dinero y así pues decidí pagarme EAFIT. Pero mi papá me dijo, hermano, listo, sea músico. Pero si va a ser músico, entonces quiebres el culo, pues, hermano, para que, o sea, demuéstrese sobre todo a nosotros y no a usted mismo de que ese es su sueño y de que lo va a lograr. Y yo hágale para que yo ahí la sudo. Ahí yo hago lo que se pueda, hermano. Oíste, y en ese momento, ¿cuál era como tu visión de ser músico? O sea, vos te la jugaste toda, pero vos, ¿qué te estabas imaginando de tu vida en la música? Yo tenía muchos sueños, ¿cierto? Como me imaginaba muchas cosas. Yo me imaginaba mucho grabar, pues me imaginaba mucho y girar. Claro, yo estaba pues peladito y yo me soñaba. Yo veía casi que todos los días videos de bandas en gira, entonces el backstage de los estadios de Metallica o de John Mayer, de no sé, y eso yo, puta, qué nota llegar a vivir eso algún día. Sí. Entonces yo me imaginaba mucho girando, pues grabando, que nota que lo llamaran algún día uno a grabar un disco. Entonces eso era como lo que yo me visionaba. Pero nunca te imaginaste como tener un proyecto propio, ser nunca. Vos como el guitarrista de tu banda o algo así. Nunca, no sé, hombre, por qué. Padre, muy particular, pues porque casi siempre el sueño de uno es ese, pues. O sea, sí, el de tener una banda o algo, nunca fue. Yo siempre me imaginé eso, como girando. Siempre tuve mucho de ejemplo a Toby. Entonces, claro, yo veía a Toby como el guitarrista de Juanes, pero también como que indagaba más uno en la carrera de Toby. Yo veía que entonces él le grabó a David Bisbal, que a Cristian Castro. Entonces yo decía, fue madre. O sea, de esos ejemplos, también muy joven, el Gordo Duque de 409. Ah, sí. Que yo grabé allá muy peladito, yo tenía así 17, 18 años. Él también llegó y me dijo, Dani, ¿vos sabes quién es Dan Warner? Y yo, no, escúchate este álbum, ese man es el sesionista de Miami más teso. Entonces también a mí me empezaron a quedar esas cosas. A mí los primeros años, como te digo, como soy un man tan obsesionado, a mí las cosas que como que me pintaron al principio, a mí me quedaron marcadas. Okay. Me quedaron muy marcadas, entonces a mí me metieron eso, músico de sesión. Entonces yo, ¿qué es esto, hermano, tan bacano? Estos músicos tan tesos. Pero mira los músicos de gira, ya que nota girar. Entonces esas dos fueron como las... De hecho yo estudié jazz, pero yo tenía claro que yo tampoco iba a ser como un músico jazzista. Yo quería sacarle el provecho que más pudiera, obviamente, al jazz, a la técnica, a la armonía. Pero yo sabía que yo, pues, por ahí, yo tampoco me imaginaba ser un guitarrista solista. Sí, eso lo tenía muy claro, pues, como desde un principio. Parce, qué nota, pues, como tener esa claridad en el camino, pues, ¿sí o qué? Sí. Brutal. Entonces, en ese momento, para vos, digamos que las experiencias en estudio... Todavía eran muy poquitas, pues, que te llamaban para grabar un jingle o cosas así. Sí, eran muy poquitas, eran de vez en cuando grabando jingles de radio, que el himno de un colegio,
o la canción de alguien, de los primeros, o sea, los 2 primeros o 3 primeros álbumes que yo grabé que nunca me van a olvidar, fue Simón Uribe, que hoy en día creo que pues, su nombre artístico es Simón Bauri, Ok. el de Yesid, que es un cristiano, y el de Lucho Cano, el cantante. Ok. Y todo eso los grabé así, pues, pero fue de que, hey, ven y grababa, y esas fueron las primeras experiencias así en estudio. Y que yo dije, no, güey, esto es una nota. Ok. Y así pues así empecé. Ah, bueno, y tocando. Yo empecé tocando en matrimonios, en eventos, con una banda que en ese entonces llamaba La Sabrubán. Ujú. Y ya luego ya de planta en Cucaramácara. Lo que fue Cucaramácara desde Parce, han salido importantes músicos como de esa de ese gremio de músicos de matrimonios, sí. de Cúcara. Se me escapa en este momento el nombre de la que pues también ha girado con Karol G. Guitarrista, Susana. Sí, Sus Vázquez. Esa no fue de Cúcara también. Cúcara también, sí. Sí, calidosa. Y de Cúcara, Bogotá y Cali está Daza, guitarrista de Ah, Juanes. sí. Creo que él también estuvo en Cúcara, si mal no estoy, el guitarrista de Maluma, Santi Torres. No, muchos, sí. Sí, parce, a mí eso me ha parecido muy admirable porque por lo menos yo tengo muy mala memoria, o sea, a duras penas me aprendo mis canciones. Sí. Entonces, para mí siempre me ha parecido muy teso un músico en un bar, cómo hace para aprenderse todo ese repertorio, parce, y eso hay que rotarlo y todo, parce, Por muy ejemplo, teso. para mí era fácil en el sentido de que era, vengo de una familia muy melómana. Sí. Eran canciones que yo escuchaba todo el tiempo. Ah, ok. Entonces, si fuera música desconocida, yo creo que sí hubiera sido muy difícil, pero era, no sé, tocar Juan Luis Guerra. Mi mamá ama a Juan Luis Guerra. Era tocar Cepeda, entonces mi mamá ama Cepeda. Sí. Era, exacto, entonces era como, o sea, música que ya uno tenía por ahí en el chip de alguna u otra manera. Oíste, en ese momento me imagino que vos empezaste, listo, sentiste como ese llamado de la vida, de ser músico Sí. de sesión. Y en algún momento vos pensaste como que, parce, ¿cómo me doy a conocer como músico de sesión para que me salgan más camellitos de estos? O las cosas se te fueron dando así como que te recomendaba este con el otro, o de verdad algún momento vos te pusiste como, parce, me tengo que vender como músico de sesión para que me llamen. De hecho, yo lo de músico de sesión era de esos sueños que uno ve imposibles, o sea, imposibles. Y más también en esa época donde para ser músico de sesión, sí o sí, digámoslo así, había que vivir o en Los Ángeles o en Miami. Okay. O sea, había que vivir allá. Es que aquí en ese momento no pasaba mucho. No pasaba pues, acá. nada de eso, entonces era vivir allá. Y no solo, o sea, no es como me voy a ir a vivir allá, ya la logré. No, imagínate, vivir allá y darse a conocer en una ciudad completamente desconocida. Entonces, en esa época era un sueño, pero lejísimo. Era y eso siendo muy lejano también, más cercano el de girar. Sí. Pero sí, el de grabar era para mí casi que un sueño imposible. Eso se fue dando con los años y hoy en día ayuda mucho la virtualidad, pero no, yo contemplé muchas veces irme para Estados Unidos como a probar suerte. Pero sí, o sea, pero de hecho era un sueño como que ni tan sueño de lo lejos que uno lo veía. Sí. Pero sí, eso se fue dando, pero no... Porque es que, huevón, he recibido mensajes de gente que me pregunta, pues, a raíz de este ejercicio del podcast, Lelo, yo quiero ser músico de sesión. ¿Cómo vos qué me recomendás para empezar? ¿Por dónde empiezo? ¿Para que me conozcan? Y no ha sido un solo mensaje, o sea, varias personas me han escrito, tanto que me regalan su trabajo, me dicen, Lelo, mira, este soy yo, y me mandan como cosas que han grabado, cosas, y me dicen, parce, cuente conmigo, yo no le cobro. Sí. Entonces, hoy que estoy con una persona que ya tiene una carrera en eso, ¿vos qué le dirías a ese tipo de personas que están empezando en ese camino? ¿Qué estrategia pueden usar? ¿Qué pueden hacer para empezar de verdad a construir una carrera como músicos de sesión? Pues a mí me funcionó, obviamente, aprovechar mucho las giras y conocer mucho. Bueno, obviamente, por ejemplo, en Medellín, yo acá grababa pues con mucha gente y yo me metía mucho, pero digamos ya empezar a grabar hacia afuera un poquito. Por ejemplo, el que marcó o me ayudó mucho en eso fue cuando trabajé en Nicky Jam, que yo empecé a grabar mucho con el productor de Nicky Jam, con Saga White Black.
y yo empecé a grabar mucho con él. Y entonces, claro, entonces por ejemplo, cuando estaba en Nicky, nosotros íbamos a jugar mucho fútbol. Okay. Y entonces cuando íbamos a jugar fútbol, como era ese combo, íbamos de reggaetón. Entonces allá a los partidos de fútbol iba Sky, iba Mosty, iba Obi on the drums. Sí. Y entonces allá los conocí. Entonces yo igual estudié con Mosty. Bueno, él es un año menor que yo. Entonces cuando yo estaba en 11, él estaba en 10º. Y también desde esa época tenemos conexión musical. Entonces luego yo también, verdad que Mosty está produciendo. Entonces también le mandé un mensajito. Mosty, yo estoy por aquí grabando, jugando fútbol también del chat de fútbol. Me robé el contacto de Obi on the drums, pero hace años, pues te estoy contando, yo trabajo con Obi hace, no sé, 8 o 10 años. O sea, ¿y todavía trabajas con él actualmente? Con Obi un montón, sí. Claro, sí. Pero fue así, entonces fue jugando fútbol y lo que vos dijiste, por ejemplo, a un montón de productores así, yo les dije, hey, parce, tengo un lugarcito ahí para grabar guitarritas, te regalo 3 temas, okay. y si te gusta ya después cuadramos algo, pero ahí tengo donde grabar, y así empecé, pues, aprovechando esos contactos, obviamente, aprovechando esas cosas. Vos, en ese ejercicio de ofrecer tus servicios como músico de sesión, ¿vos cómo concebís tu sonido? Es decir, vos te acomodás a un requerimiento que te hacen cuando te dicen, listo, parce, te vamos a llamar para que grabes unas guitarras, sí, pero las necesitamos así o asá, o te buscan por tu sonido. Hay un dicho que dice un guitarrista que yo admiro mucho que se llama Tom Bukovac, que es uno prácticamente, yo creo que hoy en día es el guitarrista que más graba en el mundo, es un guitarrista de Nashville. Okay. Y él dice que uno como guitarrista de sesión, primero uno renuncia totalmente a su identidad y uno renuncia totalmente al ego. Okay. ¿Por qué? Porque uno no tiene identidad como músico de sesión, uno es un huésped de identidades temporáneas, sí, porque uno está todo el tiempo haciendo lo que el productor dice, y uno dice, él le dice renuncia al ego, porque obviamente uno puede no estar de acuerdo con el sonido ni con lo que estás grabando, pero uno tiene que hacer eso parte de uno y hacerlo. Uno está totalmente haciendo lo que vos dijiste, el productor quiere este sonido y de esta manera, digamos, puede que a vos no te guste, pero no importa. O sea, sí, es que no es el proyecto de uno, ¿sí o qué? Uno está totalmente ejecutando lo de la otra persona. Pero pero por eso digo, uno renuncia al ego, porque no es como, qué pereza, eso a mí no me gusta, ni pelearlo, pero y hacerlo bien. Uh-huh. Entonces eso a mí me encanta, porque, por ejemplo, yo tengo un ejemplo de una canción que yo grabé una canción que, si mal no estoy, se llama Existo, que es creo que es esa, de Pedro Capó con Karim León, si mal no estoy. El productor me hizo hacer un solo con wah y como medio clean, o sea, una cosa así. O sea, me gustó mucho eso, porque yo decía, puta, eso a mí jamás se me hubiera ocurrido. Okay. Pero es muy bacano ese tipo de retos, porque uno no lo debe afrontar como, este man está loco, no, antes, weón, qué nota, o sea, a mí nunca se me hubiera ocurrido. También tengo un montón de productores, yo molesto mucho con otro productor que se llama Julio Reyes Copelo, que yo grabo mucho porque él es un pianista increíble, un compositor, etcétera. Y él es uno de los productores que a mí más me reta, okay, porque él hace cosas muy pianísticas y, digamos, hay que traducirlas a la guitarra. Entonces uno no es como, no, eso no se puede, no, venga, busquémosle la manera, venga, afinemos la guitarra diferente. Entonces esas cosas a mí, antes, eso es una labor que me parece muy bonita del músico de sesión, que es explorar, renunciar a eso no me gusta o eso yo no lo haría, no, es ese nuevo mundo que llega. Ok, parce, muy bacano. Sí. Bueno, digamos que ahí me surge una pregunta, y es que en ese mundo de ser músico de sesión, yo me imagino que en algún momento tuviste que entender el tema de los derechos, ¿sí o qué? Sí. Y ser parte de una, pues puta, se me escapa el nombre, de una entidad de gestión colectiva, ¿sí o qué? Yo creo que muchos músicos que sueñan con ser músicos de sesión, que están empezando, tal vez al principio desconocen esa otra parte. O sea, mejor dicho, ¿cómo funciona para vos? ¿A vos te pagan un fee por lo que vos haces, por el servicio de grabar lo que te pidan que necesitas grabar?
o vos negocias algo por las regalías que después genere esa grabación que vos haces con las reproducciones? O sea, ¿cómo funciona ahí todo ese negocio, pues, mejor dicho? Cada día cambia el negocio cada vez más y más. Yo también empecé a entender el negocio hace años, fue por Richard Bravo. ¿Lo conoces? El percusionista. Creo que he escuchado hablar de él. Ese man ha grabado pues, medio mundo. Okay. No, yo podría decir, yo creo que también de los percusionistas que más ha grabado en la historia. Y yo tuve la fortuna de tocar con él en Juanes cuando yo reemplacé a Toby un tiempo. Y él fue de los primeros que me dijo, niño, cuando uno graba uno puede acceder a una regalía. Y yo, ¿cómo? Y si tú grabas y el tema suena tanto, eso te va a llegar y yo, o sea, él fue como que me empezó a entender eso. Entonces, por ejemplo, uno como músico de sesión hace parte de gestiones de entidades que te recaudan eso, pero claro, hoy en día hay muchas modalidades. Sí, en el caso mío uno cobra un fee y ya por parte de uno ya recauda las regalías que eso le lleguen a uno de interpretación, se llaman. Sí. Pero hoy en día hay demasiadas formas en las que ni siquiera lo hablo por mí, sino porque uno sabe que hay mucha gente que negocia así. Hay guitarristas que negocian a cambio de puntos, a cambio de split, puntos de máster, en fin. Hay muchas maneras en las que hoy se negocian, que ya no es necesariamente como te pago, pero sí pasa mucho. Hay muchas maneras en las que la gente está negociando todo. Ok, pero eso tiene sentido cuando el cliente al que uno le va a grabar es un cliente que de verdad tiene como ese potencial de que esa música va a sonar. Claro, sí, pero es que también eso es un caricellazo en muchas veces, sí. Porque a veces uno puede decirle que no a una canción y resulta un mega hit. Sí. Entonces, sí, o sea, eso es algo que uno no puede controlar, pero claro, si uno va más a la fija, obviamente negociar algo así, si uno sabe que con el que estás negociando algo así es un mega artista. Sí, obviamente. ¿Y a vos te contactan los artistas directamente o los productores del artista? Los productores. Son muy pocos los artistas que yo les he grabado grandes que yo creo que sepan quién soy yo. O sea, no deben tener ni puta idea quién soy yo, pero al final hay un disco que suena y, sí, y no saben quién yo voy a un participó. concierto de un artista, yo le grabé al artista, no saquen a ese huevo, el man quién es. A mí me contacta, o sea, obviamente tengo muchos contactos con artistas, he tenido la oportunidad de conocer a muchos de los que he grabado. Y igual, pero generalmente el contacto es directamente con el productor. Ok. Con el productor me contacta, grábame esto, porque obviamente el productor tiene como, digamos, su equipo de trabajo. Por eso es otra cosa que a mí también me llamó mucho la atención de esas cosas que me quedaron cuando yo era muy joven, es que por eso yo creo que también me llamó mucho la atención el mundo de la grabación, porque cuando yo estaba muy joven, cuando yo conocí a todos estos productores de acá de Medellín, entonces yo les decía, hey, parce, por ejemplo, ¿viste cómo toca la guitarrista de Michael Jackson? Jennifer Batten, si no estoy mal así se llama, ¿cierto? Entonces todos decían como, parce, ella toca como un berraco, pero vos no te imaginas cómo toca el que grabó. Y yo, ¿cómo así? Es que el que toca en vivo no es el que graba. No, el que grabó es Steve Lukather. Y me pasó muchas veces, hey, vi el DVD de Alejandro Sanz. Qué banda tan berraca, hermano. Esa banda es absurda, pero vos no te imaginas los músicos que creyó. Entonces, para mí, no entiendo. Entonces, es otro mundo, ¿cómo así? Y efectivamente lo era. Entonces, claro, por ejemplo, en el caso entonces yo veía los DVDs de Michael y veía a Jennifer Batten y uff. Pero luego, entonces, ¿quién grabó? Entonces, ya, no, tenés que pillar a Steve Lukather. Y yo, jue madre. Y luego va uno a este man. Entonces, a mí eso me quedó mucho en la cabeza. De que no es que fueran músicos mejores, sino que es que era otra vaina. O sea, son músicos que se dedican a grabar, que es otro énfasis, otro enfoque. A veces los músicos de grabación no son para en vivo y los de en vivo no son de grabación porque son cosas opuestas, no es una mejor que otra, sino cosas diferentes. Entonces a mí eso me quedó mucho. Entonces yo siempre fui detrás de eso, detrás de la sesión también por lo que involucraba un músico de sesión, porque no era necesariamente... Un músico de sesión no es solo un man que o toca mucho o tiene un gran sonido, sino un músico muy creativo. Y a mí eso me llamó mucho de la grabación, la creatividad. Eso a mí lo que más me gusta de la grabación y lo que me mató un poquito la pasión del en vivo. Ok. Lo que me mató un poquitico la pasión de tocar ahorita en vivo. Hablamos de eso que ahorita estábamos ahí mientras nos tomábamos un tintico allí. Pero acabaste de mencionar algo y es... Una cosa es ser músico en vivo y otra cosa es ser músico de sesión.
¿Vos qué crees que le falta al músico en vivo para que tenga un mejor desempeño en el estudio? Porque, o sea, es algo que es evidente muchas veces. Hay músicos que les va muy bien en las dos instancias, por ejemplo vos, ¿sí o qué? Pero ¿vos crees que qué le falta al músico que está en vivo y que en el estudio es como que marica? No me va bien. Es que las dos son muy diferentes. Por ejemplo, pues no que le falta, sino por ejemplo, que tiene el en vivo de pronto que el otro no. Lo que pasa es que en el estudio, pues hay que ser muy creativo. O sea, hay que, uno en vivo está repitiendo prácticamente, digamos, algo que o vos grabaste o grabó otro. Sí. Entonces, digamos, tenés que ejecutarlo bien. El en vivo, por algo se llama show, lo que importa es más también el performance, la actitud, ¿cierto? Obviamente tener un super sonido, replicar bien la grabación, si es un solo, hacer el mejor solo del mundo. Pero en el estudio no prima el show, prima es la música. Entonces, ¿qué tiene el músico de sesión de pronto? Que no es que el en vivo no, sino que es lo que prima ahí es la creatividad, estar pensando siempre es en pro de la canción, no del aplauso, no del lucirse, sino del sumarle a la canción. Entonces son dos cosas muy diferentes, porque obviamente uno en vivo, uno estás pensando en el performance, en el show, ¿cierto? Y claro, en cambio en la sesión estás buscando es que la guitarra suene bonito, que le aporte, que no llene, que no tape la voz, en fin, o sea, son a veces como dos mundos cercanos pero lejanos. Sí. Oíste, bueno, entonces volviendo un poco como a tu vida, pues como veníamos ahí como en la línea del tiempo, empezaste poco a poco como a participar en grabaciones, cosas, pero al mismo tiempo empezaste también a tocar en vivo pues primero aquí en Cúcara, no sé qué, en eventos, y tuviste la oportunidad de reemplazar a Toby, que era tu ídolo, o sea, creo que Toby fue el ídolo de una generación. De una generación, hermano, porque, sí. Y espero tener a Toby aquí conversando Seguro. con él, porque yo recuerdo cuando yo era niño, Toby ensayaba en el Centro Cultural de la Villa con una banda y tocaba la batería, la tocaba Álvaro Molina, sí. tocaba Alejo Hoyos, que era de Bailo y Conspiro. No sé si vos escuchaste Bailo y Conspiro alguna vez. Bueno, ese fue un mini maná de aquí, pues. Estamos hablando de los 90s. Y Toby era el guitarrista. Yo no recuerdo si tocaban canciones propias o eran covers de los Beatles o qué, pero el caso era que yo me iba para allá, ellos ensayaban en un salón y yo me metía allá, yo me tiraba ahí a verlos tocar. Y Toby era literalmente, hermano, pues era como su presencia. Toby tiene algo, como una cosa. Es que él es muy músico, weón. Sí. O sea, él es demasiado músico, en ese sentido, sí, lo que es una aura músico. Sí, es como una cosa, y como cogía la guitarra y tocaba, tenía una magia y un encanto que a mí, muy chiquito, digamos que me sumó a la construcción de mi sueño de la música. En ese momento yo estaba aprendiendo a tocar do mayor, pues, o peleando con la cejilla. Y ver a ese man, después un poquito ya más grandecito, verlo por ahí en la villa, no, que ese man es de Quimosis. Y yo lo veía siempre pasar ahí con su sombrero y con su colita. Y era enigmático, o sea, Toby era muy enigmático. Entonces, pues yo te escuchaba a vos muchas veces hablar de cómo Toby cumplió un rol en tu vida, casi que lo ves como un papa, pues una cosa. Un segundo papá y un ángel, y me cambió la vida, y mi vida es un antes y un después de Toby, o sea, Antiguo y Nuevo Testamento de Toby, o sea, de verdad es de ese nivel. Y aparte porque, mira, hoy en día en Colombia, digamos, hay muchos guitarristas que ya graban, que giran, que es cierto, y una nota, pues que Toby fue el primero. Fue el primero, y si no el primero, de los primeros. De los primeros. O sea, Toby fue, por eso es aún más imponente lo que él logró, porque hoy en día, parce, pero no sé, un ejemplo, pero hoy en día ya hay guitarristas que giran más que, pues que hoy en día eso está más ahí. Él fue el primero. Él fue el primero. El primero que llegó a decir, yo grabé para
Cristian Castro, weón, Sí. ¿qué es eso, weón? O Sí, sea, sí, sí. fue puta, ¿cómo así? Yo participé, no recuerdo si como productor o produje una canción de Santana, weón. Ah, sí. Eso lo cuenta él. Lo cuenta él. Y en sí. esa época, En esa ¿cierto? época, exacto. O sea, en sí, esa sí. época, niño, me voy a ir a grabar un álbum a Los Ángeles. Eso lo cuenta él. Sí. En esa época eso lo hacía solo él. Entonces, claro, él es el primero que salió a cumplir el sueño de lo que teníamos muchos, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, él fue el primer ejemplo. Sí, Ese man fue total. el primer ejemplo. Entonces Toby, digamos que se convierte como en tu puerta para entrar al mundo de Juanes. O sea, ¿Juanes fue el primer artista grande con el que vos pisaste un escenario o fue el reggaetonero? Nicky Jam. Nicky Jam, o fue Nicky Jam primero. No, fue Juanes. Fue Juanes primero. Sí, sí. Ok. Yo tocaba primero. O sea, el primer acercamiento que yo tuve de sueño de tocar una tarima grande fue cuando toqué con Maná. Ah, bueno, en el estadio. Sí, Sí, que toqué sí, en el estadio, Sí, que me gané sí, un concurso sí. y toqué con ellos una canción. Esa fue la primera vez que yo dije, ay, como así se siente tocar delante de un gentío en un estadio, bueno. Y bueno, ahí conocí a Toby y la historia con Toby para mí es hermosa porque lo que vos decís, yo a él lo veo como un papá, un amigo, un todo, o sea, un ídolo, un ángel, porque es que es muy loco que yo cuando lo conocí a él, o sea, yo estaba temblando, o sea, es de ese nivel, yo era re groupie de él, o sea, así enfermo. Yo me le sabía todos los solos del man, o sea, hasta el año le puedo decir que el video de YouTube como se... todo, weón. Eras el groupie ahí. Sí, no, de- un de groupie Toby. enfermo de él. Y entonces imagínate uno tener un ídolo y luego volverte amigo de tu ídolo, weón, eso es... Eso fue una historia muy bacana y aparte que entonces yo tocaba con él y con Gina en ese entonces. Entonces sí, eso fue una relación muy bonita que se generó muy... Yo siento que sí, él me ve como un hijo, digámoslo así, Sí, sí, ¿cierto? sí, sí. Aparte él mide el doble que yo. Sí, sí, Entonces sí. sí, y yo vi en esa época, y claro, y yo llegué cuando lo conocí, yo me le sabía todos los solos y yo le decía como desde yo en Culiacán. Así no se toca ese solo, Toby, No, veas así. Yo le recordé hasta solos que él no se acordaba que él había Ok. grabado. O sea, de ese nivel era yo. Y entonces muy bacano porque sí, se generó esa relación muy bacana. Nos sentábamos a tocar, a estudiar guitarra, tan. Yo aprendí un montón de él. Y sí, yo tenía como 21 años cuando me llamó un día que lo reemplazara en Juanes. Y eso fue un antes y un después en mi vida. Me acuerdo el lugar, el día en donde yo estaba, todo. Nos pusimos a llorar los dos. Qué momento, qué momento. No, marica, yo creo que yo le lloré por ahí 10 minutos en el teléfono cuando me llamó. Ok. Porque yo me acuerdo, niño, es que estoy teniendo, tristemente, gracias a Dios, él ya lo superó, un problema de salud. No puedo seguir girando. Entonces, para eso te estoy llamando. Yo, como así? Sí, para que me reemplaces, parce. Fue puta, qué Fue responsabilidad. puta. No, y aparte me dice, bueno, ya después de que lloré, llega y me dice, pa, en media horita te va a llamar Juanes. Ya, no, huevo, ¿cómo así? Pues, ¿qué es esto? Y luego veo el teléfono +1, yo ahí con los restos Juanes. Y me llama, sí, no, eso, y ahí sí, cambió mi vida completamente, cambió. ¿Y cómo fue, como ya enfrentarte ya a otro? O sea, es que eso literalmente es atravesar una puerta ahí que uno no sabe qué hay al otro lado, ¿sí o qué? ¿Qué fue lo que más te sorprendió en ese momento, ya de estar como a ese nivel con un artista de ese nivel? O mejor dicho... No, es que hablando de eso, pues, me sorprendió primero muchas cosas. Primero fue... Dani, bueno, en 2 semanas te vuelan a Miami. Yo, o sea, unas cosas que sonaban como tan irreales, sí, weón. sí. Y yo por esa época yo trotaba mucho, pues salía mucho a trotar y yo trotaba ahí en el pueblito paisa y yo subía trotando, entonces yo me estaba aprendiendo, pues, escuchando las canciones, ni que aprendiendo porque ya me las sabía, Sí, lo enfermo sí. que era, pero escuchándolas. Entonces luego primero llegar, entonces claro, a un ensayadero, un estudio, el hijo de puta, y yo ahí con el ingeniero de monitores, patán, luego el ingeniero... Un concierto sin público. Sí, es un concierto y siempre yo, ay, pues puta, una cosa más Sí, abrumadora,
Entonces que tus in-ears, la mezcla como un CD, o sea, ¿sí me entiendes? Sí, como unas sí, cosas sí, nuevas sí. para mí que yo decía, y lo que más me impresionó yo era, ay, gonorra, estoy tocando la camisa negra con el man que canta la camisa Sí, negra, sí, güey. sí, 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 sí. o sea, esas cosas, y canciones que yo Surreal. venía tocando en bares, en matrimonio, en todo lado, entonces yo decía, ay, sí, yo Pero decía... no le dice, no, Juanes, ven, Cúcara la tocamos así. No, pero si hay una historia muy charra con Juan, es que ellos sabían que yo era muy groupie de Toby. Y como que Juanes hubo una canción, si mal no me acuerdo, creo que es La Noche. Me dijo como, Dani, ¿por qué no haces ahí un solo? Que a veces hacíamos un solo ahí y no se volvió a hacer. Y yo me acuerdo que yo dije como, parce, podemos hacer el solo que hacía Toby en el año 2000. Y ellos, ay, marica, este man es demasiado enfermo, güey. Y yo toco lo que hacía en el compastal. Y yo hice el solo tal cual como lo hacía Ok, Toby. Yo me no puedo hacer el jodas. mismo de Toby. Sí, hacelo. Que eso güey, solo es una nota. pucha. Hace rato no lo hacíamos. Sí, sí, sí. Sí, era así. Entonces, sí, para mí todo fue. Ah, no, y aparte de lo que yo te decía, yo venía de tocar acá, o sea, de venir del fin de semana tocaba en Premium Plaza, los eventos de Radio Tiempo, Sí, sí. o de tocar en Zona E, en matrimonios. Dani, en una semana vamos a ir a tocar en el Madison Square Garden. Yo, juego. Vamos a tocar en el American Airlines de Miami. Vamos a tocar en el Auditorio Nacional de México. No, unas cosas. Entonces que... te tocó irte a vivir afuera una No, temporada acá, o desde acá siempre. Desde acá siempre, sí, sí. Sí, porque yo era reemplazo. Yo obviamente lo mío era totalmente temporal. De hecho, fue más largo de lo esperado porque fue prácticamente un año. Yo iba a estar un mes. Un mes nomás. Yo iba Eso a te hacer iba a preguntar, ¿cuánto estuviste ahí en un ese? año. Eso fue un año. Porque todavía iba a hacer un tratamiento de un mes. Y al mes me dijo, no, niño, necesito más tiempo. Quédate más. Y así fue. Ok. Un año que te cambió la vida por No, completo, weón, ¿sí? pero, ¿O qué? pero, y más que me cambió por completo, me cambió muchas percepciones que yo digo que tristemente es algo que he notado mucho en nosotros los latinos, llamémoslo así, o voy a inclusive a minimizarlo más porque no conozco, de pronto hasta es una cosa que solo tenemos nosotros y en los colombianos de pronto, no sé, porque no conozco más. Pero cuando yo llegué a Juanes, lo primero que sí me impresionó, hermano, de los músicos que tuve ahí, de Waldo Madera, Richard Bravo, Daza, Navia, Emanuel Brito, todo, weón, o sea, una obsesión con la música muy bonita que yo no había vivido, o sea, Sí, sí. por ejemplo, era la primera vez que yo, digamos, terminábamos de un concierto y nos íbamos para el hotel a hablar de música. Yo, ay, gonorrea, o sea, los músicos antes de un concierto calentando. Entonces yo decía, ay, bueno, yo no veía esto en Medellín. O sea, como, Sí, sí, como sí, 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 sí. esa entrega a la música. Waldo con Richard Bravo haciendo como recontra semifusas en no sé qué, en 7/8 y yo... Daza por allá sacándose un solo y estudiando con metrónomo. Y yo, oh, ¿qué es esto tan chimba? O sea, me alimentó, Sí, lo de Juanes sí, me sí, alimentó sí. más la obsesión. Ok. Llegaba un día libre y llegaba Waldo Madera, niño, cáigame a la habitación, yo le muestro un DVD. Nos poníamos a ver DVDs de, no sé, los Beatles, me enseñaban de música. Luego Navia es un man que sabe mucho de música y me decía, niño, venga, yo le pongo a oír música buena y venga, yo le muestro este álbum de David Gilmour. Y, o sea, y yo, huevón, Música a las 24 horas. 24 horas, entonces eso, bueno, a mí me abrió mucho el chip. Yo decía, uff, weón, claro, pues por eso esta gente es así. Claro. Todo el tiempo música, estudio, guitarra, vamos a conciertos, hey, estamos en Nueva York, vamos a un club de jazz, estamos en Los Ángeles, vamos al de Baked Potato a ver, o sea, en fin, o sea, como que eso a mí me enloqueció, o sea, sí. me encantó. Y entonces ya pasas ese año con Juanes reemplazando a Toby, ¿y qué pasó después? Bueno, entonces ya como que Toby en teoría iba a volver y Juanes iba a parar unos 6 meses, entonces como que dejamos ahí, Toby ya iba a volver y a los 3 meses entré a Nicky Jam. Okay. Y ahí estuve más o menos casi los 5 años. Pucha, largo. Estuve 5 años ahí, sí. ¿Y muy distinta la experiencia o también se respiraba ese mismo ambiente con los músicos de... Todo seguro es que... No, cero. No, cero, yo era totalmente. El único ahí. No, obviamente otro ambiente totalmente. Muy diferente, pero no a mal, pues obviamente, sino que es otra vuelta, sí, es completamente, otra cosa. Otra vuelta completamente también en el sentido de que ahí ya no prima, pero no a mal, sino que ahí ya no prima tanto la música, sino el show. Sí. Ahí es donde yo entendí
verdaderamente la palabra show, o sea, como que, porque ya llegó un punto en el que yo también, por ejemplo, yo en Nicky tuve una frustración y una depresión muy seria musicalmente, pero mía, o sea, yo ni siquiera lo culpo pues como qué gonorrea tocar ahí, no, cero, sino como que yo ahí ya no tocaba, o sea, yo ahí ya no tocaba, pues si tocaban una canción bien, si no, bien, yo ya tocaba solo guitarra acústica, ya no había banda, era un DJ y una guitarra. Ah, ok, o sea, Sí, ni sí. siquiera, porque uno muchas veces ve ese tipo de artistas del urbano, reggaetón, que sí tienen una batería y no sé qué, o sea, eran prácticamente vos con un DJ. Sí, llegó a haber una banda un tiempo, pero sí, ya al final era guitarra y DJ. Ok. Y eran, no sé, 20 temas, yo tocaría 9. Y si no tocaba, no pasaba nada. Esa fuera ni se oía. Es que ve, no estaba conectada. Pero que eso también a mí me pasa mucho, que yo como músico, obviamente, desde afuera, yo veo eso mucho. Hay bandas de urbano que tienen bandas, pero afuera no se oyen. O sea, Sí, es más el show, lo que es estamos el hablando. show, es el es sustentable. Y es que a mí me impresionó mucho porque es lo que yo te digo, hay realidades que yo enfrenté con el auge de las bandas ya en el urbano y eso, que a mí de pronto sí me mataron un poquitico la pasión de tocar en vivo. Fue que literal a mí me dijeron frases así como yo quería hallar de pronto, por ejemplo, guitarra eléctrica. Hey, ¿por qué no metemos guitarra eléctrica? No, Dani, es que vos no estás entendiendo. O sea, la banda es para que el artista se vea grande. Es el adorno ahí en el Y escenario. por eso hay una banda, porque ¿cómo vamos a sustentar que un artista cobre, no sé, $200,000, un cantante y un DJ? No, o sea, la gente va a decir, yo creo que va a pagar una boleta tan cara para ver eso tan chiquito. Ok. Hagamos que se vea un poquito más grande, entonces pongamos luces, pongamos pantallas, pongamos una banda, pongamos 75 bailarines, pero usted está ahí es para rellenar, o sea, usted no está ahí para aportar mucho. Ah, entonces 5 años en esas, sí, entonces llegaste a Y no sentirte... digo que así es Nicky Jam, digo es que así es en general. Sí, así o es sea, en general. Así es en general, pues, ¿cierto? Sí. Ahí entendí eso. Como que, pues, un solito de no. ¿Qué nombre, qué no? Que no, cállese. O sea, no, y guitarra eléctrica, nada. Entonces, claro, mi pasión era tanto tocar guitarra que yo ahí me estaba alejando totalmente de la guitarra. Porque entonces yo me iba de gira y yo llegaba de la gira tocando mal, o sea, yo ya no estaba tocando. Es que eso es como los que hacen deporte. O sea, por ejemplo, yo tuve una época que yo era enfermizo con la bicicleta. Vos también montaste en Sí, bici. yo monté ¿Sí o un qué? tiempo, sí. Y parce, uno se descuida un par de semanitas y eso Ya, pasa factura. eso. Lo mismo pasa con, pues, como con la técnica, el instrumento. O sea, vos dejas de estudiar y, ay, puta, ¿qué pasó aquí? Exactamente, entonces para mí eso para mí musicalmente fue duro y más porque yo decía, bueno, estoy viviendo el sueño de estar girando, yo me iba 3 meses de la casa, pues yo aburrido, porque que Sí, yo me sí, subía sí. a la tarima con una guitarra acústica y no tocaba, Sí, pues, no, ¿cierto? no, total. Y no está mal, sino que yo decía, no, pues bueno, yo no estoy siendo feliz con esto, parce. Entonces yo cuando estaba en Nicky, también ahí fue donde yo obviamente me aburrí, digámoslo así, un poquito de esa parte. Entonces ahí fue donde también le metí la ficha al estudio. Ok. Y ahí fue donde empecé, digamos, a aprovechar esos contactos y a grabar. Y yo dije, parce, si el estudio me logra al menos sustentar los gasticos para vivir, yo creo que yo me abro. Por ahí. Y en el 2019, en diciembre, terminé en Nicky, renuncié para dedicarme solo a mi estudio. Y entonces, listo, renuncias ahí, te pones la meta pues de que vas a camellar en tu estudio, tus cosas, pero después llegó Camilo. Llegó Camilo, entonces llegó la pandemia, entonces yo empecé a grabar mucho en la pandemia en mi estudio y en ese año también llegó Camilo y también llegó como un proyecto donde hey, hay banda, vas a tocar, entonces como que otra vez me volví a emocionar, ve qué nota, va a haber banda, ni vas a tocar 4 venezolanos, vas a tocar charango, vas a tocar guitarra eléctrica, va a haber banda, batería, todo. Camilo es un músico impresionante, entonces como que otra vez me volví a emocionar, como que, qué nota, así sí le salgo, como venga, pues vamos a tocar. Y entonces llegó Cami, ahí estuve también como 4 años, estuve ahí en Cami.
Ok, me contaste ahora que ya renunciaste pues de estar Renuncié hace un año, sí, más o menos ya casi un año, para dedicarme ya así de lleno totalmente a la a grabación. la grabación. Estábamos hablando que, o sea, literalmente colgaste, cerraste la puerta. Uno no sabe, uno no puede decir Sí, que para siempre, sí. pero sí le pusiste tranca por un tiempo a este tema de salir de gira, tocar en vivo, pues, Sí. porque me contabas que te sentías ya como cansado, frustrado, eso no te llenaba. Es que yo no sé si la palabra exacta sea me decepcioné, pero sí le perdí totalmente el amor a tocar en vivo, por muchos factores pues que tengo como completamente identificados, y es que hoy en día prima más el show, y no está mal, por algo se llama show. Sí, sí, sí. Entonces, digamos, no prima tanto la música, sino el show. ¿Y el show es qué? Es tocar encima de una secuencia donde todo está computarizado, o sea, todo está, nada es ya casi orgánico, no se puede como hacer un coro más, no, o sea, todo es así todos los días, el mismo show. Entonces también se vuelve rutinario. Segundo, si vas a hacer un solo de guitarra, tenés es que descrestar. Entonces, o sea, prima es el aplauso, el lucirse, y está bien. Sí, sí. A mí me encanta verlo, a mí me encanta ver un guitarrista que haga eso, pero yo no me siento como siendo ese guitarrista. Ok. O sea, yo no me siento ese guitarrista como Dani, así un solo bonito. No, manica, haga algo para, o sea, quiebre esa guitarra. O sea, con los dientes. Eso, entonces, eso yo como, qué pereza, weón. Ok. Cambio en la grabación, lo que prima es la música. La música, sí. La música. Entonces, ya no, cuando estoy en mi estudio, yo no estoy buscando que nadie me aplauda. Yo estoy buscando que la canción crezca. Ok. Entonces, claro, uno tiene que buscar que si vas a hacer un acorde largo de acústica, que sea el acorde largo más lindo que puedas hacer. ¿Cierto? No el acorde con la guitarra aquí detrás, no. ¿Sí me entiendes? Sí, entonces, ese tipo de cosas son lo que me hizo perderle mucho el amor al en vivo, como que lo que prima exacto es el aplauso, el show, de cierta u otra manera lucirme, pero en el buen sentido, porque lo que te digo, a mí me encanta verlo, yo soy feliz viendo guitarristas que lo hagan, pero sí, ya no me sentí cómodo, y es una pelea que tuve muchos años conmigo, porque yo me sentía mal, yo decía, oiga, yo creo que a mí no me está gustando tocar en vivo y me debería gustar tocar en vivo, porque un músico vive es para eso, para que le guste tocar en vivo, y a mí me está como sabiendo a mierda esta vaina, pero empecé a conocer muchos músicos de sesión y todos tenían el mismo discurso, weón, y vi una entrevista de un guitarrista que se llama Tim Pierce, que es un guitarrista que grabó, por ejemplo, Irish de Goo Goo Dolls. Él grabó, creo, sin mal no estoy, uno de los guitarristas que estuvo en Black and White de Michael Jackson. O sea, es un guitarrista de Los Ángeles increíble. Y el man decía, él giraba, yo no me acuerdo con qué artista de esa época, no es Billy Joel, o sea, un artista gigante. Pero él decía, yo estaba girando y yo todo el tiempo estaba pensando en estar en el estudio. Hasta que un día dije, nomás, yo no me siento cómodo más en la tarima, yo quiero es estar en el laboratorio, decía él. Yo quiero es estar allá, listo para la llamada, puedo grabar. Él le estaba dando muy duro perderse grabaciones en gira, que eso también me estaba pasando a mí. Uno en el mundo de la grabación tiene que estar disponible ya, o sea, pantier. Entonces, claro, la gira me estaba haciendo perder eso. Me estaba haciendo perder eso. Y hay otra parte también de la gira que a mí que es así, digamos, también me terminó de matar el amor al en vivo. Y es que, por ejemplo, a la final las personas que a veces en ciertos proyectos, porque no en todos, que son tus jefes, no es el artista. Son personas que a veces son totalmente cero relacionadas con la música. Entonces te tratan como un número. Ok. Te tratan como, o sea, yo he hablado, pues, por ejemplo, uno cuando trabaja con un productor, trabaja con otro músico, ¿cierto? Entonces son personas que también valoran y saben lo que es ser músico. El mismo lenguaje. Sí, es el mismo lenguaje. Pero cuando vos de pronto, tu jefe es otra persona que, claro, te ve como un número. Entonces, por ejemplo, él de pronto no entiende a veces lo que es ser músico. Entonces, por ejemplo, a mí me ha tocado, palabras textuales me han dicho como hey, vos sos mi jefe, que vos no sos un artista, vos sos o manager o parte del equipo del manager. Hey, parce, ¿qué tal si ya después de 2 años me das un aumento, por ejemplo? Y me han dicho literal como, Dani, aquí no se le va a aumentar a nadie, y siquiera ahí está la puerta. Guitarristas es lo que hay haciendo fila, que se morirían por estar acá. Usted verá si sigue. Ah, güey. Así me han dicho, sí, a mí. Sí, o sea, no sí, es como lo escuché, me lo han dicho así a mí. Okay.
Entonces, bueno, es muy difícil trabajar sí, así, ¿no? sí, O sea, sí, sí. y más que también nosotros los músicos también tenemos una cagada muy brava, es que somos, o sea, vivimos somos muy románticos, o sea, somos muy... Es el principal Ese problema es el que problema de tenemos. nosotros, weón, que nosotros vemos todo como color de rosas, entonces imaginamos que el mundo es así y uno se choca con esa realidad que no, o sea, que no. Y más cuando las personas con las que vos tratás o que son realmente tus jefes son administradores, son personas que buscan es que el artista gane más Sí. y hacen súper bien su trabajo. O sea, el que tiene que estar cómodo es el artista, porque él es el jefe y el éxito se lo debemos es a él. Y otra cosa que también me mató, digamos, el amor al en vivo también o a este mundo de girar, es que el éxito de uno depende de otra persona. Entonces el hecho de que, por ejemplo, el artista, si no pega el tema, entonces yo me estreso, porque claro, porque no depende de mí, o sea, es como uno haciéndole fuerte y bacano a que el man, listo, pegó el tema, pero si quiere girar. Porque, bueno, donde este man no quiera girar, ¿qué? Y claro, eso pasaba mucho. Y entonces la cosa es como, él no quiere girar, pero entonces uno se busca qué hacer en otra parte. También es muy difícil porque uno ya se debe totalmente al artista. Entonces uno no se puede comprometer con nada más. Porque si el artista, digamos, quiso parar 6 meses, y yo me comprometo con algo más en esos 6 meses, pero si él en ese momento dice mañana quiere hacer un showcase y lo llaman, uno tiene que estar, ¿cierto? O si no, chao. Entonces eso también me empezó a cuestionar, como marica, entonces, o claro, el artista va creciendo y cada vez más famoso y más millonario y brutal y merecidísimo, pero entonces, claro, cada vez hace menos shows. Entonces, uno a la final también yo me cuestionaba que uno año a año, un ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, si uno el primer año que trabaja con el artista le hace 100 fechas, y te pagan, pongámoslo en pesos, 1.000.000 de pesos por show y haces 100 shows, ese año te ganaste 100 millones, bien. El año siguiente el artista está más famoso, entonces claro, te suben a 2.000.000 de pesos el sueldo y uno feliz. Pero el artista como está más famoso hace menos shows, porque ya cobra más. Sí, sí, sí. Entonces ya no hace 100, hace 50. Entonces, ¿cuánto te ganaste? Los mismos 100. Los mismos 100, ok. Y al año siguiente te lo vuelven a subir, weón. Ya te suben a 4 millones de pesos el show. Pero ya el artista no hace 50, sino 25. Entonces uno casi que cada año a veces va ganando lo mismo. Obviamente, menos trabajo. Entonces dirá, parce, pero entonces puedes hacer más cosas, pero uno tampoco se puede comprometer con más cosas. Entonces todas esas cosas a mí me cuestionaban mucho, o sea, como que uno llega a un punto, pero ya diga, hasta ahí. Me pareció a mí, pues, cierto. Entonces esas cosas también me hicieron cuestionar mucho. Yo decía, no, yo quiero más, pues yo quiero, pero no más plata, no, sino como quiero como no quedarme en soy el guitarrista de y ya, sino como quiero más cosas, quiero grabar, que no te experimentar esto. Y también es eso lo que te decía ahorita, también me pareció un poquito un trabajo rutinario que te deja en una zona de confort de estar tocando como siempre lo mismo. Pero yo soy más muy curioso, entonces yo quería seguir aprendiendo a tocar instrumentos, yo quería seguir aprendiendo géneros, entonces si estás tocando solo un género, lo demás que, en fin, no sé, como que me cuestionaba muchas cosas. Entonces por eso el mundo de la sesión a mí me encanta, porque de la grabación, porque todos los días es una hoja en blanco que le dan a uno para pintar en un género. Yo hoy puedo grabar una salsa, luego un merengue, luego un vallenato, luego un reggaetón y un funk. Entonces, weón, qué chimba todos los días estar con cosas nuevas. Entonces eso me parece muy bacano. Hoy entonces hablemos de eso, de ese rol tuyo, pues ya como en tu estudio, de ser músico de sesión. ¿Cómo tenés configurado vos tu estudio? O sea, cualquier persona pensaría, no, este man debe tener unos amplis gigantes, unas cosas brutales. ¿Cómo es, pues, como a grandes rasgos, cómo tenés seteado tu estudio? Pues mi estudio, obviamente, es un estudio pensado es para grabar guitarra, ¿cierto? Sí. Y obviamente, como yo me grabo solo y estoy yo solo, está muy pensado para mi comodidad, para poderme grabar así fácil. Entonces, digamos, la parte acústica, pues tengo preamps y micrófonos para grabarme las guitarras acústicas como ahí a la mano. Y en cuanto a eléctricas, yo uso es Fractal, pues, que es un emulador de amplificadores. Y digamos, yo también tengo ese emulador también, o siempre he sido del mundo digital, ha sido por cuestión netamente económica. Yo lo voy a explicar, porque cuando yo quería o visionaba con grabar, todo el tiempo era como
¿cuánto vale un ampli? Entonces yo decía, no, un ampli vale $3,000, un ejemplo, uno muy bueno, pues, uno muy bueno. Bueno, $3,000, va. Pero espérate, necesitas 2 micrófonos al menos para grabarle. 2 micrófonos. ¿Cuáles? Bueno, un Roger y un 57, ahí que 1,500, redondeémoslo a $2,000, ya vas en 5,000. Yo, puta, $5,000. Bueno, invirtámosle pues. Espérate, necesitas 2 preamps, o un preamp al menos doble para las dos micrófonos. señales, sí. ¿Cuánto? 2,000. Uy, ya van 7,000. Bueno. Espérate, necesitas una buena tarjeta y sume. Y ya iban 10,000. Y un ampli. Por eso, y solo tenía un ampli. Yo, uy, weón, voy en 10,000 y apenas tengo un color. Entonces, si quiero un color más rockerito, mano. Yo no, weón. ¿Qué es eso tan caro? No, imposible. No, venga, yo me voy más bien para lo digital, que ahí tengo 900 millones de amplis que suenan parecidos. Entonces, yo también lo empecé a ver así y me acostumbré mucho a eso por la facilidad. Y entonces siempre he sido como de mundo digital. Y los productores cuando te llaman no te exigen, como parce, no, tiene que ser con guitarra, con ampli, tiene que ser, o sea, confían completamente en lo que vos vas a entregar y no te preguntan. Hoy en día ha cambiado ya mucho eso, porque yo siento que no me tocó seriamente esa transición, no me ha tocado como que me peleen o me digan como usas Fractal, uy, qué gonorrea, no. No me ha tocado, porque hoy en día, pues obviamente lo digital ha mejorado demasiado. Total. Hoy en día está muy, pues yo personalmente no siento la diferencia. Soy muy tapado para eso, pero soy muy burro de que, de que no. Y también como no he tenido tanta cercanía a amplis, como que no soy capaz de diferenciarlo. Y hoy en día también menos, porque la música hoy en día pues ya con tanto proceso que se puede hacer y cosas desde la mezcla, se logra como que pero no, nunca me ha tocado como que me devuelvan un proyecto porque no grabo con amplis. Gracias a Dios pues a día no me ha tocado. Oíste, muchas veces he visto ahí cuando compartís en redes unos números increíbles de la cantidad de cosas, pues las grabaciones que te llegan para hacer. Muchos de esos son, vos tenés de pronto algún perfil tuyo en estas páginas donde ofreces tus servicios, o todo es que literalmente te llaman, o sea, ¿cómo y de qué países te llaman más? ¿Cómo funciona ahí? ¿Cómo es la cosa? Pues yo grabo por muchas partes, ¿cierto? Yo sí tengo un perfil de una página que se llama Sound Better, que la tengo yo empecé en esa página creo que ya llevo 9 años ahí, y es una página que es, ahí te contactan gente de todo lado, en especial de Asia y Europa, y son productores freelancers que se pueden meter ahí y encontrar lo que quieran. Usted puede encontrar lo que quiera relacionado con música, o sea, oboe, acordeón, o sea, el instrumento más raro ahí está, productor, editor vocal, gente que grabe coros, de todo, ingenieros de mezcla, de mastering, de toda parte del mundo y de todos los precios. Ahí encuentra de todo. Entonces esa página sí me chuta mucho camello, pero también lo que mejor ha sido a nivel, el mejor, ¿cómo se dice? La mejor propaganda o que uno puede tener como músico de sesión definitivamente es el voz a voz. Sí, total. Porque, bueno, eso es otra cosa que también te iba a decir ahorita, que también me llamó mucho la atención de los músicos de sesión, que me gustó, que yo me sentí muy identificado también. O me gustó mucho. Si yo te muestro los guitarristas en vivo, usualmente pues son rockstars. Sí. Y está bien, o sea, me encanta. Y uno tiene también que apuntar a eso si uno quiere ser un guitarrista en vivo. Cuando yo te muestro los guitarristas de sesión, parecen odontólogos. O sea, unos nerds, pues. Sí, gente súper bajo perfil. De hecho, los guitarristas o músicos de sesión son los que menos seguidores tienen. Hay un baterista, Víctor Indrizo, que tiene como 4,000 seguidores y sube las fotos del de Instagram, son con su perro o haciendo carne, o sea, unas cosas. Y por ejemplo, ese man, ¿a quién le ha grabado? Pues no, weón. ¿A quién no? No lo sí, conozco. Es un baterista de Nashville que le ha grabado a medio mundo también. El guitarrista que te mencioné ahorita, Tom Bukovac. Sí. Bueno, el man es porque se volvió últimamente muy viral por unos videos que hace en YouTube, pero el Instagram de él lo acabó de abrir este año. No tenía Instagram. Porque en el mundo de la sesión el mejor voz a voz es la mejor propaganda pues o ayuda es el voz a voz. Entonces lo que me decías de quién me llega de grabación, no, parce, de todo lado, porque alguien me recomendó, porque
grabo de todo, hermano. Puede ser, gracias a Dios, desde un man muy famoso pues con lo que sea. Sí, o sea, vos no te puede llamar el super mega productor top, hasta también alguien por ahí X que necesita un Y para mí es guitarrista. lo mismo en el sentido del mismo amor, sí. Para mí es lo mismo, sí, o sea, me encanta igual, o sea, no es como que, es una grabación, no la va a hacer un track, pero es este man 70 tracks, no, para mí es lo mismo. Porque para mí es muy emocionante que me llegue una canción y ver qué guitarra voy a usar y qué sonido voy a meter y si acá pruebo un sonido diferente, eso a mí me encanta totalmente. Oye, ahorita hablábamos que vos tenés, ¿cuántas guitarras? Pues instrumentos de cuerda Instrumentos tenés. de cuerda, van 85. En estos días ya no vas a caber vos ahí, No voy a huevón. caber. Oye, pero entonces, 85. vos cuando ofreces tu servicio, vos decís, parce, vea, tengo estas herramientas y los productores te dicen, parce, ve, utiliza esta guitarra o os propones cómo está al servicio de un cliente toda esa paleta de colores. Es que, pille, pues yo volví un hobby, un modelo de negocio. ¿Por qué? Porque yo desde muy pequeño, o sea, obviamente yo quería ser guitarrista, pero empecé a ver todos estos músicos de sesión. Entonces, por ejemplo, a mí me pasaron un DVD de Yanni, que él toca en el Taj Mahal, algo así. Entonces el guitarrista de ahí era Ramón Stagnaro y yo veía que él tocaba guitarra nylon, pero después cogía un charango y yo, bueno, claro, ¿verdad? Uno puede tocar más instrumentos relacionados. Y entonces yo empecé a aprovechar las giras. Entonces, por ejemplo, yo la primera vez que fui a Perú me traje un charanguito y yo, qué nota. Y veía como videos en YouTube, pero yo nunca me imaginé que lo iba a grabar. Luego, que nota un ukelele, ¿verdad? Que hay tiple colombiano, en fin. Y como que me empecé a comprar instrumentos, pero luego como que yo obviamente tengo muchos instrumentos raros, pero obviamente no es como que tengo un instrumento chino, te voy a grabar música china, no. Sino que lo uso como herramienta para que suene diferente, pero quizás haré lo mismo que haría en una guitarra. Solo que lo uso es para cambiar la sonoridad. Una sonoridad, sí. Entonces eso lo empecé a usar mucho. Entonces yo me llamaba un productor, Dani, tengo esta canción, pero no quiero que suene a lo mismo. ¿Qué podemos hacer? O sea, yo tengo este arpegio, el mismo productor, digamos, lo compuso en guitarra acústica, pero ¿cómo hago para que me suene diferente? Y yo, parce, yo tengo ahí un charango, venga a ver ese arpegio, cómo sonará en charango, cómo sonará en esto. Y yo también empecé entonces yo decía, qué nota. Y yo siempre me soñaba con más instrumentos raros. Entonces yo también empecé a preguntar mucho a los productores, como les mandaba videitos, parce, si yo me compro esta guitarra rara, lo que sea, ¿vos crees que la grabaríamos? Huevón, claro, yo ya me la imaginé, tengo un tema para eso, entonces así empecé. ¿Y cuál es el instrumento más raro que vos digas, parce, increíble que lo tenga? Yo tengo muchos muy raros. Yo en estos días te vi uno que era una guitarra, pero es como una octava hacia abajo, pues su sonido es como... sí, un contra. Un contra. Sí, parce, ese me llegó así no sabía que existía eso. Sí, no, yo tampoco. Yo soy así todo el tiempo mirando videos. No, pero yo tengo uno muy raro. Yo tengo uno que llama un urdigurdi. ¿Y eso es que es uno que se toca así como una manivela y acá como medio como piano. Pero entonces vos aprendés eso es buscando en YouTube a ver quién hay por ahí enseñando. Me meto a clases con profesores online. Ok. Sí, yo tengo un montón de profes, o he tenido. Sí, un montón de profes. Estoy en clases de flamenco, tuve clases de tres cubano, tuve clases de urdigurdi, también tuve clases de otro que se llama quemenche, que es un instrumento con arco, pero que se toca con la uña. No, es un instrumento más raro. También estoy en clases online, pero es así, no es con profesor, sino como un instructor, una página súper elaborada que hay para uno que se llama Hammer Dulcimer, que se toca con palitos. Ok. Tengo otro también muy raro que lo conocí cuando fui a Japón. Yo nunca lo había visto, que se llama Taishogoto, que es un instrumento como que se pajuelea, pero es un piano. Yo creo que yo te vi por ahí. Entonces yo tengo puros instrumentos así raros. Y obviamente el mejor profesor hoy en día es el internet, hermano. Total. Hoy en día si uno no aprende es porque no quiere, hermano. Porque yo todos los instrumentos raros que tengo, todo es por internet. O buscando profesor online. Bueno, también por ejemplo el pedal steel es un instrumento que es rarísimo. A pesar de que se vea como una guitarra. Tocar guitarra no sirve para nada ese instrumento. Cuando yo lo compré y me llegó, yo dije, weón, ¿yo qué hice? Boté la plata. No, pues claro. Porque yo tocaba lap steel. Pues que ese sí es pero cuando me llegó esa mierda y yo veo 7 pedales y yo qué hago con esta mierda, pero buscando en internet y con un profesor, tuve clases con él online,
un man que ni sabía dónde era Colombia. No jodas. Ese man no tenía ni idea. Yo, ¿vos sabes qué es Colombia? No, ni puta idea. Yo me lo podría señalar en un man de San Luis, allá en Estados Unidos, Ajá. que no tenía ni como... Eso como vino a parar allá, weón. Sí, sí. Si ese man no tuvo ni idea. Y así yo busco mucho. Yo soy todo el tiempo viendo en internet qué guitarra rara hay. Yo tengo una lista de instrumentos que quiero comprar. Oíste, y ahí que mencionas no el lap steel, sino el Pedal steel. pedal steel. Justamente estuviste en el Tiny Desk hace poco tocándolo. Con Grupo Frontera. Con Grupo Frontera. Una ¿Cómo cosa fue? súper retadora. Pero, ¿y llevabas poquito o ya habías...? No, yo ya llevo 2 años con el... dándole. Ok. Y estudio y me encanta y lo grabo mucho. Ok, ¿cómo fue la experiencia ahí de estar en el Tiny Desk? Brutal. Este es el primer Tiny Desk que hago. Llamémosle que el original. El original, sí, porque yo habías llegué a estado- hacer 2 Tiny Desk, pero como que se volvieron... como comunes después de la pandemia, que cada artista lo hacía desde en su donde locación, quisiera. sí. Hice 2, uno con Fade, uno con Camilo. Pero este fue el de los libros. No, fue una nota y me gustó mucho porque yo grabo mucho con Grupo Frontera. Ellos conmigo son hermosos. Grabo con ellos hace rato y más que fue muy retador, más pedal Sí, steel, que fue sí. totalmente salir de la zona de confort, porque te lo juro, para mí ese concierto ahí fue, yo estaba cagado del susto, ¿sabes? Porque claro, uno con la guitarra de pronto está más tranquilo, es un instrumento que Sí. ya uno, pero el pedal steel fue como recordar el primer concierto y no la quiero cagar, entonces sí fue muy Ok, bacano. Parce, muy bacano, muy bacano. Y nos estabas contando que tocar ahí es difícil porque el retorno, el monitoreo para los músicos en el Sí, Tiny ahí Desk es es muy difícil difícil. porque eso de verdad es armar como tocar en la casa, en una sala, llevar, no hay, o sea, no hay monitoreo, no hay NIARs. Si otro músico se hizo por allá, seguramente no lo voy a oír. Entonces Ok. sí, pero muy bacano porque es como volver a las raíces de un ensayadero así. Parce, brutal. Sí, no, eso es muy bacano. Brutal. Oíste, Dani, yo quería, como para ir dando conclusión a esta conversación tan brutal, vos, o sea, siempre yo tengo como una especie de frustración en mi formación. Yo cuando estaba en el colegio y escuché a Yngwie Malmsteen por primera vez, yo dije, ay marica, eso es posible. Pues como... Sí. No solamente como su virtuosismo, pues esa velocidad en las manos, sino como esa manera de... Yo en ese momento pues no lo entendía muy bien, pero era como fusionar la música clásica con el heavy, pues y era una cosa que me llamaba muchísimo la atención. Sin embargo, nunca tuve quien me pudiera como enseñar eso, ¿sí o qué? Como cómo adquirir la destreza, la velocidad, la agilidad en la mano izquierda. Entonces, como que poco a poco me fui enamorando de otras cosas en la guitarra, de encontrar acordes que me gustaran más, como de estudiar un poquito más la armonía. Pero cuando veo un guitarrista que tiene esas capacidades, eso a mí me asombra mucho, y vos sos uno pues que tiene la mano izquierda una velocidad increíble. Y yo sé que ese es como el sueño de muchos que están empezando a estudiar y que quieren tocar. Vos tenés una rutina que vos respetes diariamente, como por decir un deportista siempre antes de que va a jugarse el partido, que para vos sería ya grabar algo para un cliente. Una rutina de calentamiento o de voy a tocar media horita primero para calentar, o sea, ¿cómo te preparas vos ya para tu día de trabajo? Sí, parce, ve, yo en ese sentido también hay un background, digámoslo, con lo de estudiar. Y es que yo, lo que te decía, yo soy un man que como que las primeras cosas me marcan mucho. Uh-huh. Lo que te decía, Toby, en fin, como todas esas cosas. Entonces, claro, yo siempre fui muy curioso en internet, YouTube, y veía muchas entrevistas de todos esos guitarristas que mencionabas, de Yngwie Malmsteen, de John Petrucci, Steve Vai, Paco de Lucía, en fin. Claro, y las primeras entrevistas que yo veía, yo todo peladito de ellos, con 14, 15 años, es que yo veía a Paco, o sea, si de pronto uno quiere... Yo siempre he dicho esto, parce, ve, si uno pudiese cuantificar el talento, si fuese cuantificable, y digamos, yo quiero ser como Petrucci, que ese es mi ídolo guitarrista. Sí. Mi carro se llama así, weón. Petrucci es así. Entonces, si yo quisiera ser como Petrucci, él tiene 100 litros de talento. Y él llega y me dice en una entrevista que él estudia 10 horas diarias. Y digamos, él tiene 100 y yo tengo 20.
Bueno, ¿cuánto tengo que estudiar yo para medianamente acercarme a Petrucci? O sea, mucho más. Entonces yo decía, weón, entonces sí, yo tengo que hacer algo parecido. Si quiero llegar a algo, pues. Luego ves entrevistas de Steve Vai. Él tiene un libro, 10 Hours Workout, o sea, un libro de 10 horas diarias de estudio. Paco de Lucía, él decía, yo soy un holgazán, yo me levanto, toco guitarra a las 8 de la mañana y me acuesto y toco, o sea, toco guitarra todo el día. Yo, no, huevón, eso es lo que hay que hacer. O sea, no hay nada más, no hay ciencia. Entonces yo siempre he sido de estudiar mucho y todos estos guitarristas, Paul Gilbert, John Petrucci, Steve Vai, tienen un montón de libros y de tutoriales. El primer tutorial que yo vi que me cambió, que de hecho ahorita si querés te muestro acá con esta guitarrita. Hágale. Ejercicios, por ejemplo Petrucci tiene un tutorial que se llama el Rock Discipline. Okay. Ese me lo devoré niño de YouTube. Yo creo que en la época de Lares... que me la, yo creo que se dividí, o yo no tenía computador, yo creo que en ese entonces, porque eso me lo pasó, fue un amigo que vendía como en el salón, yo quemo cuello para buscar si encontrás un DVD de Petrucci algo y me descargó ese, y todos esos ejercicios, hermano, me los devoré y te lo juro, hoy en día los sigo haciendo, o sea, todo ese tipo de ejercicios de toda esa gente lo hago hoy en día, porque son cosas como lo que vos decís, como hacer ejercicio, como calentar, como estirar, pues todo eso hay que hacerlo todos los días. Y eso como músico de sesión, por ejemplo, hay gente que dice, parce, pero es que ser virtuoso o tocar rápido no es necesario. No es necesario, pero es una herramienta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a mí me ayuda mucho y yo me exijo tocar rápido, o estar al día con los dedos, ¿cierto? Como dicen, para aceitar los deditos para que estén al día. Porque funciona, ayuda mucho, claro, porque llega, por ejemplo, a mí que me llegan a veces tantos géneros. Dani, necesito que grabes un bolero y que me hagas un solo de requinto rápido. O sea, si querés estar apto para el trabajo, tenés que estar al día con eso. Total. O lo que te decía ahorita, que tengo un productor que es pianista y me manda a veces unas cosas, unos arpegios pianísticos que tengo que traducir a la guitarra. Si no estoy al día con eso, me perdí ese trabajo. O sea, todos son oportunidades de trabajo. O te salió una grabación metalera. Dani, ¿cómo estás vos para grabar un solo de metal? En estos días me salió por esa página que grabo mucho, me salió un grupo de Corea. Un grupo de Corea de heavy metal así pesado y me contrató que hiciera un solo hiper mega metalero. O sea, si yo no estoy preparado, me perdí esa oportunidad de trabajo. Total. Obviamente es entendible que hay gente que no le interesa, pero digamos como músico de sesión es muy importante tener esas herramientas, que son herramientas, y la velocidad, virtuosismo o destreza, como lo quiera llamar, es muy importante, por ejemplo, para grabar. Eso ayuda demasiado. Total. Y entonces nos podrías mostrar ejercicios que vos digas, estos son fundamentales para tener aquí agilidad en la mano izquierda o incluso en la mano derecha. Sí, yo digo que los que yo hago todos los días básicamente son los que más común se conoce en la guitarra, que puede ser, o sea, 4 notas por cuerda, que es este básico, el cromático. El 3 notas por cuerda, que se puede pues como estudiar así, o con escalitas. El de 2 notas por cuerda, que es la pentatónica, por ejemplo. Y sobre todo, a mí ya me gusta mucho estudiar mucho, obviamente siempre con metrónomo, siempre poniendo un metrónomo, y por ejemplo tratando como de improvisar sin pensar. O sea, yo le llamo a eso como random picking. Entonces, no sé, es como coger un BPM y hacer cualquier cosa. Todos los ejercicios que me sé de una, pero como para tratar de mover los dedos. Entonces así trato yo pues calentar todo el tiempo. Y también calentar mucho o tratar de aplicar ejercicios, porque a veces también es verdad, o sea, estos ejercicios es bueno hacerlos, pero también no sobrepasarse, porque uno estudia esto, digamos, y uno se puede volver muy rápido con esto, pero no cuando usa esto. Nunca. Sí, nunca. ¿Cierto? Eso es a lo que voy, porque claro, vos vas a hacer el putas en este ejercicio, pero luego llega un solo, vos cómo vas a aplicar eso. Entonces también es importante como esto traducirlo musicalmente siempre. Entonces a veces coger, no sé, un backing track o algo con un BPM que sea de una velocidad de 1 y tratar de pronto de buscar maneras de que sea musical. Entonces, por ejemplo, coger una pentatónica, entonces hacerlo como...
cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, ese lickcito, si yo estoy haciendo un solo, ahí me sirve para tenerlo ahí, por ejemplo, para hacerlo algún día en un solito. Sí, Pero, sí, entonces sí. es como eso, pero te lo juro que lo que yo estoy haciendo es el resumen de ver un montón de videos que están en YouTube, weón, que solo hacer la tarea de todos estos guitarristas. Es que es muy fácil a veces, fácil pues desde que uno lo quiera hacer, como pues, tener el internet, un computador, buscar cualquier guitarrista de esos famosos y sacarse un solo y estudiarlo hasta que más se pueda. Ah, sí. Y ahí ya hay una maestría completa, weón. Oíste, ¿y tenés de pronto fresquito algún solo que hayas grabado recientemente que te haya exigido y sacado la gota fría y que de pronto nos puedas compartir acá? Pues hay uno que fue que grabé, pero yo no me acuerdo. Porque hay uno que me gustó mucho, que yo grabé para Marcos Witt. Que es un solo así súper petruchesco, pero no, yo no me acuerdo. Porque soy muy malo para acordarme las cosas que he grabado, weón. Sí. No, pues que me imagino la cantidad de cosas. O sea, grabemos esto, pase. Es que ¿Qué yo sigue? grabo, sin mentirte, país fácilmente de 500 a 600 temas en un año. Ay, güey. Entonces, no me acuerdo. Sí. Sí, se me olvida mucho, o como que sí. A veces hasta me ha pasado que sale un tema ese tema porque me ha conocido. No jodas, de ese Sí, me ha tamaño. pasado, weón, me ha pasado. Que sale mucho después y vos, ¿dónde lo he escuchado? O me etiquetan, me ha pasado, pero no es como, pues sí, es que son muchos temas. Y ¿sabes qué pasa también? Es que cuando uno también graba el tema, hay que también entender que a veces, por ejemplo, es un tema que no tenía las voces del artista que la cantó, sino que eran maquetas. Digamos, si tenía cuerdas, eran cuerdas midis o yo fui el primero que grabé antes de los pianos. Entonces, claro, es una canción a veces completamente diferente cuando sale. Claro. Entonces, o me mandan la canción sin la voz. A mí me ha pasado también. Entonces, luego me etiquetan, el productor, como ya salió ese... Ah, marica, este fue... Sí, me ha pasado. O también me ha pasado que me dicen, hey, este tema lo va a cantar X artista. Y me ha pasado, a mí me pasó una vez hace años con un tema que me di cuenta en una discoteca, o sea, estaban sonando las guitarras y como que me sonaron parecidas, como que, pero la estaba cantando otro artista. Es que de hecho me acuerdo, es un tema que grabó Nicky Jam, yo estaba con Nicky Jam, lo habíamos grabado, supuestamente lo iba a sacar Nicky Jam. Y eso quedó así, ¿cierto? Y no sé, a los 2 años la escuché en una discoteca, pero cantaba por alquilados. Ok. Pero yo, esa canción, y de hecho yo le escribí al productor, Saga, ese soy yo. ¿Cierto? Sí. Y porque decía Saga White Black, y yo, solo hizo Saga, Saguita, ese soy yo. Dani, sí, weón, es que imagínate que el tema a la final no lo sacó Nicky, sino que lo escuchó alquilados y la sacaron ellos. Yo, weón, ¿cómo así? O también me ha pasado que grabo un tema y originalmente era para un hombre, ¿cierto? Y luego lo cogió una mujer, pero no me volvieron a llamar a que yo grabara las guitarras, sino que le subieron el pitch. Ok. Entonces tampoco me reconozco porque es una guitarra octavada, pero que de pronto se me puede venir como... Entonces sí, bueno, hay muchas... Pasa, o canciones que grabé hace 3 años y apenas vienen a salir. También pasa mucho. Dani, es que me parece increíble como desde tan chiquito vos de alguna manera intuiste que vos querías ser como, mejor dicho, como prestar tu ser para la música y tenías claro que vos no querías montar una propia banda, ni pues que es el sueño como de la gran mayoría. Y siento que hoy en día, pues considero yo, sos de los guitarristas más importantes de Colombia. Me atrevería a decir... 80. ¿Cómo? De Colombia con la 80. No, yo me atrevería a decir que, o sea, guardando las proporciones, pero yo me atrevo a decir que vos superaste al maestro. O sea, Toby es como tu ídolo, tu gran... Pues, sí, mi gran maestro, mi sensei, mi todo, sí, güey, claro. Pero yo creo que las oportunidades que has tenido vos de escribir tu historia y de desenvolverte como músico, yo digo, parce, y creo que es como mucho de lo que hablábamos ahora, o sea, hoy en día Toby fue el primero, fue el que abrió camino, son épocas diferentes, y yo creo que vos hoy, pues y Toby tal vez se ha ido como ya enfocando en otras cosas, ¿cierto? Pero
uno te ve y uno dice, parce, increíble, pues de verdad, es muy, muy inspirador lo que has hecho y no me cabe la menor duda de que vendrán cosas increíbles también en tu carrera. No, marica, qué chimba, weón. Entonces, pues, te quiero agradecer por haber sacado el rato. De verdad, te lo juro, cuando empecé el ejercicio del podcast, yo puse ahí, Daniel Uribe, tiene que estar. Qué Y mira, chimba, finalmente pues estamos aquí. Y yo quisiera como que concluyéramos esta conversación como que vos qué le dirías a esos pelados que se están enamorando de la guitarra, los niños que están encontrando en la guitarra una pasión, un hobby. En estos tiempos, ¿vos qué les dirías hoy? Padre, yo siento que, por ejemplo, añadiendo a eso que estás diciendo, como pues, ¿qué les diría sobre todo? Que he aprendido con de estos años, es sobre todo hacer, pues, primero las cosas con amor. Porque, por ejemplo, en el caso mío, mucha gente a veces cree que yo grabo, pero yo quiero hacer otra cosa. Es decir, Dani, vos grabas, pero ¿cuándo vas a sacar tu proyecto? Y yo, pero es que yo no quiero sacar mi proyecto. Tu proyecto es grabar. Exacto, yo quiero hacer lo que estoy haciendo. Ah, de verdad, o sea, es como si alguien quiere sacar su proyecto, hágale, o sea, trate de hasta defenderlo hasta donde más se pueda, ¿cierto? Pero no es como que yo estoy haciendo esto para vivir, pero quisiera hacer otra cosa, no, bueno, en el caso mío, parce, gracias a Dios, pues es que te lo juro, a mí me encanta grabar, güey, eso es una cosa. ¿Vos en qué programa grabás? Se me olvidó preguntarte. Pro Tools, sí, Pro Tools, okay. Sí, yo grabo en Pro Tools. Y hermano, o sea, para mí es lo que te digo, a mí me encanta. Es como, también he tenido una ventaja de que, o sea, a pesar de que cuando toqué reggaetón, obviamente no hacía nada musicalmente, pero por ejemplo, a mí me encanta el reggaetón. Sí, sí. Entonces, y es como me han dicho, uy, Dani, seguro lo haces por camello, te toca grabar reggaetón. Uy, a mí me encanta el reggaetón. Uy, Dani, ahí vi que grabaste, no sé, algo como bachatero, seguro te toca por camello. No, bueno, a mí me encanta, o sea, porque todo eso me nutre. Son retos. Entonces eso es lo que a mí me gusta. Y parce, sobre todo yo siento que también lo que pues el consejo que no sobra, pero que es el más obvio, es disciplina, güey. La disciplina, porque yo siento que, o sea, sí o sí, yo siempre he dicho que también lo que al menos en el camino mío, yo siempre le atribuyo mucho a la suerte. O sea, la suerte es algo que también hay que contar con ella sí o sí, weón. Ángeles, gente que te ayuda. Y la disciplina te va a llevar a conservar esa ayuda y esa suerte que te va dando la vida. Porque a uno le puede llegar la suerte, te recomiendan en algún lado, pero si no te ayudaste vos solo, hasta ahí te llegó. Sí, no es finalmente, o sea, para que sea suerte, uno tiene que estar preparado para aprovechar las oportunidades, porque si no pasó nada. Sí, porque o te la dan y la dejaste, la cagaste. Sí, porque a veces yo no creo en eso de que a uno le llega lo que se merece. A veces yo siento que a veces te llega para ver si te lo mereces. Sí. Y en ese proceso es donde vos vas a demostrarte, pero sí, seguir estudiando. No es como, uy, me llegó tal cosa, soy el putas, ahí me voy a quedar. No, marica, antes es seguirle metiendo y pues seguirle dando. Yo por eso soy matado estudiando todo el tiempo y, y curioso y todavía mi novia me dice mucho también que se caga la risa porque ella dice, güey, porque a veces son las 12 de la noche que termino de grabar y llega y me dice como, mi amor, buenas noches. Yo, no, mi amor, buenas noches tú, que yo me voy a poner a estudiar. Y me dice, bueno, o sea, ya vas grabando todo el día, ya vas desde las 8 o 9 de la mañana grabando en las 12 de la noche y te vas a poner a estudiar. Yo, sí, porque apenas puedo sacar el ratico, llevo grabando todo el día, pero ya, y me emociona, o sea, para mí es como jugar play. Sí. Yo siento que también es encontrar goce, pues, y disfrute. No, es que diste con lo que de verdad te mueve la fibra. Sí. Pues es que creo que eso es como lo importante de uno saberse como... Pues yo creo que eso le llega a uno muy niño. Cuando uno está niño, uno sabe, uno tiene algo, pues a mí la música me tocó desde muy niño y he ido encontrando mi lugar en la música. Vos también sentiste tu llamado y mira, pues digo que yo te quería preguntar, antes de que terminemos, dentro de todos estos proyectos que te llegan para grabar, ¿has tenido la oportunidad de descubrir proyectos musicales colombianos que te llamen la atención, que te parezcan bacanos? O pues no que te llamen para grabar y participar en ellos, sino que descubras por ahí, por estar siempre metido pues en la música,
y que vos digas, parce, hay una gente haciendo una música increíble. Pues, todo proyectos. el tiempo me llegan cosas, pero no solo acá en Colombia, o sea, de todos lados, porque he tenido pues la fortuna de grabar, pues casi para todo lado, pues, Sí, pero sí, uy, sí, no, sí. hay una música muy buena, hermano, que todo el tiempo estoy grabando. Hace poquito grabé un álbum para man de Paraguay, delicioso ese álbum. Estoy trabajando con un productor también de España que me está mandando una música, o sea, como está, yo siento que también está volviendo hoy en día mucho el pop, el rock, o sea, como esa onda, está volviendo mucho. Y hay una música muy brutal, o sea, no todo el tiempo. Que a mí ahí en el estudio, parce, me llega todo el tiempo, pues sí, artistas, obviamente a veces cero conocidos por una música pero de todos lados, weón, sí, de Colombia, me está llegando una música de España, brutalísima, toda muy diferente, pero muy bacana, weón. Brutal, Sí, brutal. sí, todo el tiempo, hermano. Ah, Dani, parce, no, de verdad me alegro mucho de haberte tenido acá. Mucha admiración y mucho respeto por tu trabajo. Gracias, hermano. Espero ir a conocer tu estudio, parce, próximamente. Hombre, por allá, pero hiper mega Sí, bienvenido. no, pues eso debe ser un Disney World, todos esos instrumentos que tenés un amigo allá. sí dice que como un Guitar Center. Eso Guitar Center prácticamente. Tiene guitarra. Daniel Center. Daniel Center, sí. Sí, hermano. Hombre, Esperemos Dani, que no. sean más. Sí, sí, de verdad, muchas gracias por haber sacado el tiempo de venir y parce, no, que nos vamos a cruzar por Parce, ahí. no, muchas gracias, hermano, y por la invitación. Muy bacana la charlita, hermano. Bacano, me alegra mucho. La buena, parce. Chao amigos, nos vemos. Chao. Sufrida esa